¿Alguna vez has sentido que el peso del pasado es una cadena que te ata, impidiéndote avanzar? Yo lo sentí. Lo llevé en mi espalda durante años. Las injusticias, el dolor, la pérdida, la humillación. Caminé por la vida con el alma herida, con los recuerdos punzando como cuchillas. Pero descubrí algo que cambió todo. Si no perdonaba, seguiría siendo prisionero, aunque me dejaran libre. Pasé 27 años entre rejas. Años robados, sí, pero también años de aprendizaje profundo. No me encarcelaron solo el cuerpo. Intentaron encerrar mi espíritu, anular mi voz, borrar mi identidad. Pero en ese silencio forzado encontré la fuerza. Cuando te arrebatan todo lo externo, descubres lo que queda dentro. Y lo que encontré en mí fue resiliencia. Cada día en Robben Island era una batalla silenciosa, contra el hambre, contra la desesperanza, contra la tentación de odiar. Porque odiar era fácil. Habría sido comprensible que el odio me invadiera por completo. ¿Cómo no odiar a quienes me separaron de mi familia, a quienes golpearon a mis compañeros, a quienes quisieron reducirme a un número? Pero me di cuenta de que ese odio era otra forma de prisión. Me habrían vencido si yo me convertía en lo mismo que ellos. Y yo quería algo más. Quería libertad. La verdadera libertad no es solo salir de la cárcel, es no vivir preso del rencor. Aprendí que el resentimiento es como beber veneno esperando que muera el otro. Y yo no quería morir por dentro. No quería que mi espíritu se marchitara como una flor privada de luz. Necesitaba perdonar, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo lo necesitaba, porque mi alma necesitaba sanar. Y no hay sanación sin perdón. El perdón es un acto de valentía. No es debilidad. No se trata de olvidar ni de justificar. Se trata de liberarte del control que el pasado tiene sobre ti. Se trata de dejar de revivir la herida para empezar a cicatrizar. Se trata de elegir un camino diferente, uno que conduce a la paz, no a la venganza, porque la venganza perpetúa el ciclo del dolor. El perdón lo interrumpe. Durante los años más oscuros de mi vida, me aferré a esa idea. Leí, reflexioné, me preparé. Sabía que si alguna vez salía de esa celda, tendría una misión mayor. No podía salir solo como un hombre libre. Tenía que salir como un líder capaz de unir. Y para unir, debía primero perdonar. No fue fácil. ¿Cómo perdonas a quienes destruyeron la vida de tu pueblo? ¿Cómo tiendes la mano a quien siempre te ha golpeado? Pero si queremos un mañana distinto, debemos dejar de pelear con el ayer. El cambio no empieza fuera, empieza dentro. Empieza en cada persona que elige la compasión por encima del odio, que elige la esperanza por encima del miedo. La resiliencia no es solo resistir. Es levantarte después de caer, una y otra vez, más fuerte, más sabio. Es mirar al opresor y decir, no me doblegaste, no me venciste, y aún así, no te odio. Eso requiere una fortaleza profunda, una fuerza que no se enseña en libros, sino que se forja en el dolor. En Sudáfrica, construimos una nación sobre la base del perdón. Creímos en la reconciliación. No ignoramos los crímenes del pasado, pero los enfrentamos con verdad y dignidad. Escuchamos, lloramos juntos y comenzamos a sanar. Fue un camino duro, pero era el único que nos llevaba hacia adelante. Hoy, cuando el mundo sigue dividido por rencores, prejuicios, heridas sin cerrar, me gustaría decirles, hay otro camino. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de no permitir que defina tu futuro. Se trata de elegir quién eres, no en función de lo que te hicieron, sino en función de lo que sueñas ser. Hay quienes creen que perdonar es rendirse. Yo les digo, es lo contrario.
es el acto más poderoso que puedes hacer. Cuando perdonas, reclamas el control sobre tu historia. Tomas el timón y diriges el rumbo hacia la luz. Perdonar no borra el pasado, pero reescribe el futuro. Durante mi presidencia, tuve que sentarme con hombres que habían sido mis carceleros, con políticos que me habrían preferido muerto. Pero lo hice. Y lo hice con respeto, porque entendí que la única forma de liderar una nación rota era demostrar con el ejemplo que podemos cambiar, que podemos evolucionar. Eso es la resiliencia. No dejarte definir por tu sufrimiento. Es usar ese sufrimiento como combustible para construir algo mejor. Es transformar la oscuridad en luz, la rabia en compasión, el dolor en propósito. Me dirás, Mandela, no he estado en prisión, pero he sufrido. Lo sé. Todos lo hemos hecho. Todos llevamos cicatrices. No se trata de compararlas. Se trata de decidir qué haces con ellas. ¿Las usas para justificar tu amargura? ¿O las conviertes en marcas de sabiduría que te recuerdan lo lejos que has llegado? Perdonar no es fácil. A veces, ni siquiera es inmediato. A veces, se necesita tiempo. Pero es un proceso necesario, porque sin él no hay paz. Y sin paz interior, no hay futuro posible. El mundo necesita más líderes con la valentía de perdonar. Más personas dispuestas a cerrar heridas. No porque el dolor no importe, sino porque ya no queremos que nos controle. Yo elegí el perdón porque quería vivir. Porque quería que mi pueblo viviera. Porque el futuro que soñamos no podía construirse con ladrillos de odio. Elegí el perdón porque me liberaba tanto como liberar a los demás. Y porque, en el fondo, sabía que el amor tiene más poder que la venganza. Tú también puedes elegir. No importa lo que hayas vivido. No importa cuánto daño te hayan hecho. Tú tienes el poder de liberarte. No esperes que lo hagan por ti. El perdón es tu llave, y la resiliencia es tu camino. He caminado largas noches, he conocido la desesperación, pero cada vez que parecía que no podía más, una chispa dentro de mí me impulsaba a seguir. Esa chispa era la fe en que el mundo puede cambiar, y que ese cambio empieza contigo, conmigo, con cada uno que elige la esperanza. No quiero que mi historia sea vista como un milagro. Fue una elección. Fue trabajo diario, lucha interna, perseverancia. No soy un santo. Soy un hombre que decidió no dejarse consumir por la oscuridad. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Así que pregúntate, ¿qué me retiene hoy? ¿Qué cadenas invisibles me impiden avanzar? Y luego haz lo más valiente. Rompe esas cadenas. No con furia, sino con amor. No con venganza, sino con propósito. Porque al final, no se trata solo de sobrevivir. Se trata de vivir con dignidad, con propósito, con libertad. Y la verdadera libertad se encuentra cuando dejas de mirar atrás con odio y empiezas a caminar hacia adelante con esperanza. Nunca subestimes el poder del perdón. Nunca dudes de tu capacidad para superar. Dentro de ti hay una fuerza mayor de la que imaginas. Una fuerza que, si la cultivas, puede cambiar tu mundo. Y, tal vez, el de otros también. Esa fuerza de la que hablo no se ve. No lleva uniforme. No grita. No se impone. Es silenciosa y constante, como la gota de agua que talla la piedra con paciencia. Esa fuerza es la que te levanta cada mañana cuando no tienes ganas de seguir. Es la que te hace extender la mano cuando sería más fácil cerrar el puño. Es la que te permite sonreír aunque lleves dolor en el pecho.
Esa fuerza es tu humanidad, intacta incluso después de todo lo vivido. Durante años observé cómo hombres eran reducidos a números, cómo les quitaban su nombre, su lengua, su historia. Pero incluso en esas condiciones, vi algo extraordinario, la capacidad de elegir cómo responder. Un compañero compartía su comida, otro recitaba poemas en voz baja, otro enseñaba inglés en secreto a los más jóvenes. Gestos pequeños, sí, pero gigantes en significado. Porque cada uno de esos actos era una declaración. Podrás encerrar mi cuerpo, pero no mi alma. Ahí comprendí que el espíritu humano, cuando está guiado por la resiliencia y el perdón, es inquebrantable. Y no estoy hablando solo del contexto de la cárcel, ni del apartheid, ni de la política. Hablo de tu vida, de la mía, de cualquiera. Todos tenemos algo que superar. El dolor no es exclusivo de ningún pueblo ni época. Pero lo que marca la diferencia es qué hacemos con ese dolor. ¿Lo usamos como excusa para destruir o como impulso para construir? Mírate a ti mismo ahora. ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué rabia llevas dentro desde hace años? ¿Qué heridas sigues abriendo cada vez que la recuerdas? Te invito a que te preguntes si eso te está haciendo más fuerte o te está debilitando. Porque hay que ser muy fuerte para perdonar, pero más aún para mantenerse firme en ese perdón cuando llegan nuevas ofensas, cuando la vida no mejora tan rápido como quisieras. El perdón no significa que te olvides de lo que pasó. Significa que eliges no vivir prisionero de ello. Significa que no vas a dejar que lo peor que te hicieron defina lo mejor que puedes llegar a ser. Yo lo vi con mis propios ojos. Hombres rotos que volvían a levantarse, comunidades enteras que eligieron reconstruirse en vez de vengarse. A veces, incluso lloré en silencio al ver tanta dignidad en medio del sufrimiento. Y comprendí que la verdadera revolución no empieza con las armas ni con los discursos encendidos. Comienza en el corazón. En el momento en que decides no repetir el ciclo del odio. Hoy el mundo necesita más de eso. Más personas valientes que no solo pidan justicia, sino que también la acompañen con compasión. Más líderes que entiendan que construir siempre es más difícil que destruir, pero infinitamente más necesario. Si estás esperando un momento perfecto para sanar, nunca llegará. El momento es ahora. No porque lo diga yo, sino porque cada segundo que mantienes esa carga es un segundo menos de libertad. Y tú mereces ser libre. No solo de cárceles físicas, sino de las mentales, de las emocionales, de las que te susurran al oído que no puedes cambiar, que estás condenado a repetir lo vivido. Tienes dentro de ti todo lo necesario. Tienes la capacidad de reconstruirte, de perdonar, no porque el otro cambie, sino porque tú lo necesitas. De mirar al espejo y decirte, hoy elijo ser libre. Y si lo haces, si das ese paso, aunque sea pequeño, estarás dando el salto más valiente de tu vida. Porque cuando uno aprende a perdonar, no solo se libera a sí mismo, da permiso a otros para hacer lo mismo. Se convierte en luz, en faro, en testimonio de que hay otro camino, uno mejor, uno más humano. No será fácil. Habrá días en los que querrás volver al odio, al resentimiento. Pero recuerda esto: cada vez que eliges el perdón, estás escribiendo una nueva historia. Una en la que tú eres el autor, no tu pasado. Una en la que decides dejar huellas, no heridas. Y en esa historia, tú puedes ser el héroe. Porque no hay mayor victoria que vivir sin cadenas. Y no hay mayor legado que enseñar a otros a hacer lo mismo. Y cuando digo que puedes ser el héroe, no lo digo con ligereza. No hablo de hazañas grandilocuentes ni de medallas colgadas en el pecho. Hablo del tipo de heroísmo que nadie ve,
pero que transforma. El de una madre que, pese al abandono, decide criar con amor. El de un joven que elige no repetir el odio que heredó. El de alguien que, cada día, lucha por ser mejor de lo que fue ayer, aunque el mundo le diga que no vale la pena intentarlo. Eso es resiliencia. Y es contagiosa. En mi camino aprendí que para sanar, primero hay que enfrentarse a uno mismo. No a los enemigos externos, sino a los internos. Al orgullo, al miedo, al deseo de venganza que se disfraza de justicia, porque esos son los verdaderos carceleros. Y a esos no se les vence con gritos, sino con conciencia. Con humildad. Con decisiones pequeñas y repetidas. Yo tuve muchas oportunidades de endurecerme, de elegir la amargura. Años encerrado, separado de mi familia, tratado como menos que humano. Pero entendí que si respondía con el mismo veneno, solo perpetuaría el ciclo que tanto daño nos había hecho como nación. Preferí responder con humanidad, no porque fuera débil, sino porque era fuerte. Porque entendí que el perdón es una forma de poder, quizás la más revolucionaria que existe. Y es una decisión que puedes tomar tú también. No necesitas estar en la cárcel para sentirte encerrado. No necesitas un enemigo político para sentir rabia. A veces, lo que más nos encadena son las decepciones personales, las traiciones silenciosas, las culpas que arrastramos en silencio. Pero, al igual que yo lo hice, tú también puedes decidir dejar de alimentar ese dolor. Pregúntate, ¿qué historia quiero contar con mi vida? ¿La de alguien que dejó que el pasado definiera su presente? ¿O la de alguien que tomó lo peor que le pasó y lo convirtió en fuerza, en guía, en lección? Tú eliges. Y si eliges el camino del perdón y la resiliencia, no solo estarás sanando tu vida, estarás sembrando algo más grande. Estarás mostrando a otros que se puede, que hay salida, que hay otra manera de vivir. Porque, en el fondo, todos buscamos lo mismo: paz. Pero la paz no se encuentra, se construye, y empieza en uno mismo, en tu forma de mirar a los demás, incluso a quienes te hicieron daño, en cómo decides actuar cuando tienes poder, en cómo te levantas cuando nadie te ve. Esa es la verdadera libertad. Y créeme, no hay victoria más grande que caminar con el alma liviana. Poder mirar atrás sin odio. Poder mirar adelante sin miedo. Y poder mirar alrededor con compasión. Eso, querido amigo, es la mayor transformación que puedes lograr. Y lo mejor es que está al alcance de todos. Solo hace falta valor. El valor de perdonar. El valor de resistir. El valor de amar, incluso cuando no es correspondido, porque en un mundo lleno de ruido, odio y división, tú puedes ser el susurro que dice, hay otra forma. Y en ese simple acto, estarás haciendo historia. Y si estás pensando que ese camino es solo para unos pocos, para los grandes líderes o los santos, te diré algo que aprendí en carne propia. La grandeza no reside en el nombre que llevas, ni en el cargo que ocupas, sino en las decisiones que tomas cuando nadie te obliga a hacerlo. La resiliencia y el perdón no son dones divinos, son elecciones humanas. Y esas elecciones están disponibles para ti en cada momento de tu vida. Cuando salí de la prisión después de 27 años, no salí como un hombre destruido, ni con sed de venganza. Salí con una convicción. El pasado había sido duro, sí, pero no debía dictar el futuro. Ni el mío, ni el de mi pueblo. Si yo cargaba odio, me seguiría siendo prisionero, aunque ya no estuviera tras las rejas. Así que decidí soltar. No olvidar, no justificar, pero soltar. Porque aferrarse al rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera.
Eso es lo que muchos no entienden del perdón. No es un regalo para quien te dañó. Es un acto de liberación para ti. Es la forma más profunda de afirmar tu poder interior. Y créeme, esa fuerza transforma. Transformó mi corazón. Transformó mi país. Pero antes de transformar al mundo, uno debe trabajar en sí mismo. Esa es la verdadera revolución. La interna. ¿Cuántas veces vivimos atrapados en rencores pequeños, en heridas que nunca sanamos porque las llevamos como medallas? ¿Cuántas veces preferimos tener la razón antes que tener paz? ¿Cuántas veces confundimos orgullo con dignidad? Yo estuve ahí. Yo sentí esas emociones. Pero aprendí que lo más valiente que uno puede hacer no es luchar contra el otro, sino contra esa parte de uno mismo que quiere perpetuar el sufrimiento. Perdonar no borra el dolor, pero sí lo transforma. Lo convierte en entendimiento, en crecimiento, en fortaleza. Y si tú decides, desde hoy, comenzar ese camino, empezarás a notar cómo cambia tu mundo. Tus relaciones, tus pensamientos, tu forma de caminar por la vida. No se trata de ignorar lo que duele, sino de mirarlo con una nueva luz. De reconocer que no tienes control sobre lo que otros hicieron, pero sí sobre lo que tú harás con eso. Cuando entendí eso, supe que la verdadera libertad no era salir de la prisión, sino salir del odio. Y esa libertad está disponible para todos. Piensa en las personas que te han herido. Piensa en los momentos de tu vida que aún te roban paz. Y luego hazte esta pregunta. ¿Cuánto más tiempo quiero seguir cargando esto? ¿Cuánto más quiero permitir que algo que pasó hace años siga afectando cómo me siento hoy? Hay una forma de sanar, y empieza con una decisión. Una sola. La decisión de no ser una víctima de tus circunstancias. De convertirte en el autor de tu vida. Y cuando haces eso, todo cambia. Sí, habrá momentos de duda. Sí, habrá días en los que te sientas tentado a volver atrás. Pero cada vez que elijas perdonar, cada vez que elijas seguir avanzando en lugar de quedarte estancado, estarás entrenando tu resiliencia. Estarás fortaleciendo tu carácter. Estarás convirtiéndote, poco a poco, en la mejor versión de ti mismo. Porque al final del camino, lo que te define no es lo que te pasó, sino lo que hiciste con eso. Y si eliges el perdón, si eliges la compasión, si eliges el crecimiento, entonces, amigo mío, no solo habrás vivido, habrás trascendido. Así aprendí que la verdadera victoria no es aplastar al enemigo, sino transformarte a ti mismo en alguien que ya no necesita enemigos. Que la verdadera paz no se firma en un tratado, sino que se cultiva en el silencio del alma, allí donde decides no devolver el golpe, donde eliges no repetir la cadena de dolor. El mundo está lleno de conflictos, sí, pero muchos de ellos nacen en corazones que aún no han aprendido a soltar. La justicia no siempre repara, pero el perdón siempre libera. La resiliencia no es aguantar en silencio, es crecer a través del dolor. Y el perdón no es debilidad, es poder en su forma más pura. El tipo de poder que no domina al otro, sino que te devuelve el control de ti mismo. Porque solo cuando eres libre por dentro, puedes construir un mundo libre por fuera. Y ahora te lo pregunto, desde la experiencia de una vida marcada por la lucha, la pérdida y la esperanza. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar ese peso que llevas dentro y comenzar de verdad a caminar hacia tu libertad?